Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de mejorando los hábitos de estudio con ChatGPT. Como todos sabemos, la inteligencia artificial pues ha transformado diversos sectores y uno de esos sectores que ha transformado la inteligencia artificial es precisamente el de la educación. Sabemos que la inteligencia artificial es una herramienta muy destacada ahorita en el desarrollo del aprendizaje y en este caso vamos a hablar de la inteligencia artificial como es ChatGPT. Este es un modelo de lenguaje que es desarrollado por OpenIA y que es utilizado como aprendizaje autónomo. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje autónomo, hablamos de una de las tantas ramas de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de sistemas que son capaces de aprender y de mejorar a partir de la experiencia, sin que sean necesariamente programados. Estos sistemas analizan datos, identifican patrones y realizan predicciones o decisiones basadas en la información que se le proporciona. Eh, a partir de esto, pues nosotros vamos a hablar de cuáles son esos hábitos de estudio que podemos utilizar con ChatGPT. Y uno de esos es precisamente la asistencia personalizada. Entonces vemos que ChatGPT ofrece explicaciones de manera detallada y responde a preguntas en tiempo real, lo que facilita la comprensión de conceptos complejos, permitiendo pues a nosotros como estudiantes avanzar en nuestro propio ritmo. Otro también muy importante es la generación de contenido. Esta herramienta nos ayuda a crear resúmenes, esquemas, preguntas prácticas y se adapta a las necesidades específicas de cada estudiante, promoviendo pues el aprendizaje más activo. Otra muy importante para las personas que estamos, por ejemplo, en la virtualidad o personas que tienen que trabajar, dedicarse a su hogar y demás, es la disponibilidad que esto tiene 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, al estar disponible esta herramienta en cualquier momento, permite a que nosotros los estudiantes gestionemos nuestro tiempo de una manera más eficiente, accediendo a recursos educativos sin restricciones horarias. Vamos a hacer un análisis de las ventajas y desventajas que tiene ChatGPT. Cuando hablamos de las ventajas, hablamos precisamente de esa ventaja de acceso a información abundante y diversa. Entonces nosotros vemos que ChatGPT proporciona a los estudiantes acceso inmediato a una amplia gama de información y enriquece el aprendizaje y fomenta pues también en nosotros la curiosidad intelectual. Por ejemplo, cuando un estudiante de biología necesita una información sobre la fotosíntesis, entonces él puede consultar en ChatGPT y obtener una explicación detallada al instante, sin necesidad de buscar en múltiples fuentes o, o en lugares específicos donde la información es desorganizada y no es continua. Otra ventaja que tenemos es el aprendizaje personalizado. Entonces, aquí ChatGPT tiene la capacidad para adaptar las respuestas a las necesidades específicas de cada estudiante y permite pues una personalización del aprendizaje, atendiendo diferentes estilos y ritmos de estudio. Entonces, acá, por ejemplo, si un estudiante tiene dificultades para aprender, no sé, integrales en matemáticas, puede pedir a ChatGPT que le proporcione ejercicios adicionales y que sean adaptados a su comprensión. Entonces ahí el estudiante permite un aprendizaje propio y a su ritmo. Otro tema muy importante, por ejemplo, es el fomento de la creatividad. Cuando nosotros interactuamos con la herramienta, nosotros podemos explorar nuevas formas de expresión y pensamiento creativo. Y esto es muy valioso, ¿cierto? Especialmente en áreas como la escritura y la resolución de problemas. Entonces acá, por ejemplo, un alumno de literatura solicita a ChatGPT ideas para desarrollar una historia corta. Entonces escribe sugerencias que estimulan la imaginación y le ayudan a superar bloqueos creativos, ¿cierto? Entonces el ChatGPT le ofrece estas alternativas. Bueno, ya la que ya habíamos hablado, que era la disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana. Y hay otra muy importante y es la reducción de la carga de trabajo de los profesores. Entonces, los profesores
utilizan esta herramienta y pueden asistir en la preparación de clases. O sea, esta herramienta les contribuye a su preparación de clases, les genera contenidos, les planifica las clases y permite que los profesores se centren más en la interacción directa con el estudiante. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, un profesor puede utilizar ChatGPT para generar cuestionarios o materiales de lectura que sean complementarios y les permite esta herramienta a los profesores enfocarse más en la interacción directa con los estudiantes a través de estas varias alternativas que podríamos decir que son más de experiencia del conocimiento que puede ofrecer el docente con el estudiante. Pero, como hay ventajas, hay desventajas, ¿cierto? Entonces, una de las desventajas que tenemos es que podemos tener nosotros dependencia de la tecnología. Entonces, el uso excesivo de esta herramienta puede conducir a una dependencia que limite el desarrollo de las habilidades críticas y analíticas de nosotros como estudiantes. Entonces, cuando recurrimos constantemente a esta herramienta, en lugar de fomentar el pensamiento independiente, nosotros podemos quedarnos con el pensamiento de la herramienta. Entonces, perdemos la criticidad en el ejercicio. Por ejemplo, un estudiante que confía excesivamente en ChatGPT para resolver un problema de matemáticas puede no desarrollar propiamente o plenamente sus propias habilidades analíticas, ¿cierto? Entonces, acá es cuando afecta su capacidad para resolver los problemas sin que tenga una asistencia tecnológica que le ayude, ¿cierto? Otro es la posible desigualdad de acceso. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en los talleres que se presentaron hace poco respecto a la plataforma para desarrollar los exámenes y que se veía que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de acceso a estas herramientas, ¿cierto? Entonces, esto puede ampliar las brechas educativas existentes y generar inquietudes del aprendizaje. Y, por ejemplo, el caso que yo cité. ¿Qué otra desventaja hay? El riesgo de plagio y deshonestidad académica. Entonces, la facilidad para obtener respuestas rápidas pueden incentivar prácticas deshonestas como el plagio, si no se establecen pues, directrices claras y una educación ética para el uso de esta inteligencia artificial. Entonces, un alumno podría copiar respuestas generadas desde ChatGPT en sus tareas sin que él comprenda o sin que nosotros podamos comprender realmente el contenido, lo que compromete la integridad académica y pues, al éxito en el aprendizaje. Hay otra también muy importante, una desventaja, y hablamos de la limitación de la comprensión contextual. Aunque ha avanzado y ChatGPT puede no captar matices o contextos específicos, podría conducir a respuestas inexactas o inapropiadas, ¿listo? En situaciones complejas. Entonces, por ejemplo, al solicitar información sobre un tema complejo con múltiples interpretaciones, ChatGPT podría proporcionar una respuesta que no se alinee completamente al contexto específico requerido, llevando a posibles malentendidos, ¿listo? O que la información sea inexacta. Entonces, por eso es importante verificar la información suministrada por esta herramienta. Pasamos ahora a un tema muy importante y es la integración de la inteligencia artificial en la educación y de esos desafíos que vamos a tener con estas herramientas. Entonces, uno es la integración ética y responsable. Entonces, aquí es fundamental que se puedan establecer políticas y directrices claras para el uso de esta herramienta y precisamente en entornos educativos, garantizando pues que se utilice esta herramienta complementaria que potencie el aprendizaje sin reemplazar el esfuerzo y la dedicación del estudiante. Hay otro tema muy importante y es la formación docente continua, ¿cierto? Entonces aquí los educadores deben recibir formación continua para el uso de la herramienta de la inteligencia artificial para integrarla eficazmente en las metodologías de enseñanza. ¿Qué permite esto? O más bien, ¿qué necesitamos nosotros de ese cuerpo docente que asegure que contribuyen al desarrollo integral de cada estudiante? Que era lo que les hablaba anteriormente.
Esta es un desafío importante y es adaptación de los métodos de evaluación. Entonces acá es cuando es necesario reevaluar y adaptar esos métodos de evaluación para considerar el uso de la inteligencia artificial, enfocándose precisamente en la capacidad de los estudiantes para interactuar críticamente con esta herramienta y ampliar el conocimiento de manera efectiva. Hay otro, que es este cuarto, que es la promoción del pensamiento crítico. Entonces aquí es cuando nosotros como estudiantes tenemos que fomentar esa habilidad de cuestionar y de analizar la información que proporciona esta herramienta. Pues esto es esencial para evitar la aceptación pasiva que hay veces tenemos con estos contenidos y promover un aprendizaje más profundo y reflexivo. En conclusión, nosotros podemos incorporar esta herramienta ChatGPT en la educación, y esta herramienta ofrece muchas oportunidades para enriquecer los hábitos de estudio personal y el aprendizaje. Sin embargo, es muy crucial, es muy importante abordar de manera proactiva las desventajas y desafíos que habíamos mencionado anteriormente, implementando estrategias que aseguren el uso ético, equitativo y efectivo de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Ya con esto culmino la presentación y espero pues que sea de aprendizaje.